Momento de tomar contacto con Caracas, Venezuela, para conocer cómo anda la situación en dicho país. Establecemos comunicación hasta ahora y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a Martín Lobatón Montoya. Él es director de noticiero Despelote Noticias de Radio 101.1 de la frecuencia modulada en Caracas, Venezuela. Qué gusto saludarte, Martín. Buen día. Hola, ¿cómo está José? Muy buenos días. Un saludo para todos los amigos que sintonizan RCR allá en el Perú, en las distintas regiones del estado peruano. Coméntanos, Martín, ¿cómo anda la situación en estos momentos en Venezuela tras la movilización convocada el último fin de semana, el sábado, para ser más específico, por la oposición política encabezada por Marina Corina Machado y con Edmundo González Urrutia? ¿Cómo ha reaccionado el gobierno frente a estas movilizaciones? Bien, José, voy a reiterar o repetir el comentario que le hice a Paola el fin de semana que me entrevistó. No es fácil hacer un comentario aquí en Venezuela sin que uno de los dos polos o extremos de la polarización del país, la polarización política del país, se sienta afectado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer un comentario, mi verdad, pues mi manera de ver las cosas, de cómo están en Venezuela, pero siempre va a haber uno de los sectores afectados. Pero como te dije, voy a tratar de ser lo más objetivo posible, lo más imparcial posible. Con respecto a tu pregunta, el pasado sábado se realizó, por cierto, una marcha en el este de la capital de la República de Venezuela. El este es el sector, digámoslo así, pudiente, ¿no? Como decir, por ejemplo, Miraflores, San Isidro, Javier Prado, ¿no? Que es ese se llama el sector este de la capital. Ahí se realizó la actividad de, de María Corina con la ausencia del candidato Edmundo González. Una concentración que se pensó que iba a haber mayor fluidez de personas, pero a raíz casualmente de los anuncios que venía realizando el gobierno nacional y las instituciones del Estado como Ministerio Público y también el propio Ejecutivo Nacional, en las cuales habían más de 1.000 detenidos por los hechos de protesta que se realizaron en Caracas como en el interior del país. Esta situación de más de 1.000, la gran mayoría de los detenidos, de acuerdo a las versiones oficiales, son menores de edad o jóvenes que no han participado o que no sufragaron, que no votaron, que no participaron el 28 de julio. Esta situación hay que agregarle que de los más de 1.000 detenidos también se dijo que no iba a haber perdón y que los detenidos iban a ser denunciados, se iba a presentar un expediente por terrorismo, o sea, por hechos vandálicos, y también por incitación al odio, porque era una ley contra el odio aquí en Venezuela, y que las penas acarrearían entre 20 y 30 años a lo que se encuentre, y que no había de perdón con respecto a esta situación. Más lo que agregó el presidente Maduro en su última alocución, en la cual él dijo de que estaban preparando y equipando las cárceles de Tocuyito y Tocodón, que son para alta peligrosidad, donde estaban, por cierto, los cabecillas del Tren de Aragua, del Tren de Llano, estaban ahí detenidos antes de su fuga. Entonces, esto conllevó a que muchos de los que participaban en estos hechos violentos no salgan a las calles a protestar. Entonces, hoy, por ejemplo, día lunes, inicio de semana, el país hasta ahora no se ha presentado ningún tipo de brote de protesta ni de violencia. La última fue la actividad, como tú señalaste, una marcha y una concentración en el este del país, encabezado, por cierto, por María Corina Machado, quien horas antes de ese sábado había dicho que estaba en la clandestinidad. Y yo pregunto, si estás en la clandestinidad, ¿cómo es que tú saliste, participaste en un acto, en una caravana y después de una concentración? Hay muchas cosas que a veces hay que dilucidar y pareciera que estamos frente a un plan ya preorganizado, un plan donde las instituciones del Estado son desconocidas y donde las instituciones para un sector político del país están fuera del país. O sea, desconoces el Estado de Derecho, o sea, reclama el Estado de Derecho, pero tú desconoces las instituciones del Estado. Entonces no puede ser de que tú acudas a impugnar o evitar fraude en la OEA, en el Grupo de Lima,
en el Departamento de Estado, en la Unión Europea, cuando tú tienes que agotar las instancias, te gusten o no te gusten, aquí en Venezuela. Por ejemplo, yo pregunto, ¿alguien de la oposición acudió al Consejo Nacional Electoral al menos para hacer un trámite formal y decir, impugnar las elecciones por fraude? ¿Alguien acudió? ¿Alguien ha solicitado a los rectores de la oposición, porque son 5 miembros del Consejo Nacional, 5 rectores, 3 son oficialistas y 2 son opositores, y son pertenecientes a los partidos que conforman la plataforma unitaria, la Mesa de la Unidad Democrática, que postularon al mundo? Alguien le ha dicho al rector Juan Carlos del Pino de Acción Democrática, y alguien le ha dicho a esta muchacha Ángel del Nogal, de Un Nuevo Tiempo, del gobernador Manuel Rosales, de un nuevo tiempo, aquí un nuevo tiempo, le han dicho que se pronuncien al respecto, de que digan si hubo fraude o no hubo fraude, cuál es la posición de ellos frente a la situación país, tomando en cuenta lo que se había presentado horas después o días después con los hechos de violencia y los hechos de protestas en el país, en Venezuela. Martín, el tema es que hasta el momento se han sembrado todas estas dudas, ¿no? Si los resultados son los que se ajustan a la realidad o no se ajustan a la realidad, porque tenemos las dos versiones, tal como tú dices, ¿no? Una, la versión del Consejo Nacional Electoral, que ha dado a conocer las cifras, y lo otra, la información que ha desplegado la oficina de campaña de Edmundo González, en el sentido que han divulgado un conjunto de actas. Y esto naturalmente ha sembrado toda esta situación de duda, de desconfianza, tanto es así que un sector de la comunidad internacional se ha pronunciado sobre este tema, ¿no? O sea, al momento el gobierno ha mostrado actas, Martín. Mira, con respecto a las actas, y muy buena tu pregunta, por cierto, porque un poco vamos a actualizar el tema, ¿no? El pasado viernes, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su sala electoral, convocó a los 10 candidatos que se presentaron en las elecciones del pasado 28 de julio. De los 10, acudieron 9. El que no acudió casualmente fue Edmundo González. ¿Por qué? Porque el presidente de la República presentó un recurso de amparo, ¿sí?, para dirimir el tema del proceso electoral antes, durante y después. Entonces, y el tribunal, en este caso la sala electoral, le está pidiendo a todos los candidatos presentar sus actas. Porque acuérdate que cada vez que termina el sufragio, se va al proceso de escrutinio, donde se cuentan los votos, y se entrega, una vez finalizado el proceso, se entrega el acta a cada testigo de los partidos participantes, que se encuentran en cada mesa electoral, de cada centro electoral. Si en un centro electoral hay 10 mesas, debe haber 10 testigos de la plataforma unitaria, 10 testigos del Partido Socialista Unido de Venezuela Pro Gobierno y testigos de los diferentes candidatos. Pero en este caso vamos a referirnos simplemente a quienes polarizan el país. Entonces, en este caso, los testigos del señor del mundo deberían tener sus actas, como también la deben tener los del Partido Socialista. El presidente de la República casualmente dice que tienen el 100% de sus actas, tienen el 100% de las actas, y que está dispuesto a entregarlas. Casualmente él fue el que presentó el recurso de amparo, y que espera también que los demás participantes entreguen las actas que tengan para poder cotejarlas, que sea la instancia, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia a través de la sala electoral, que sea la instancia desde el punto de vista institucional la que coteje y determine verdaderamente el resultado. Claro está que la papa caliente se encuentra en el Consejo Nacional Electoral, porque debe ser el órgano rector que dio el segundo boletín el día sábado, si no me equivoco, el día sábado, el segundo boletín, donde con el 96% de las actas ya totalizadas, ratificó el triunfo del presidente Nicolás Maduro. Pero igualmente no ha presentado todavía, no ha hecho público en su página web, como es costumbre, como es tradición, de los resultados mesa por mesa, centro por centro, estado, municipio por municipio, estado por estado y a nivel nacional. Esto es lo que está generando casualmente ciertas dudas con respecto al resultado. Pero no puede ser que instituciones privadas pasen a ser como especie de Consejo Nacional Electoral.
Es por eso que yo te digo, si tú tienes las pruebas, muéstralas, pero muéstralas aquí en Venezuela. ¿Por qué tienes que estar tú enviando muestras de supuestas actas? Porque tampoco sabemos si son la verdadera. ¿Aló, me escuchas? Sí, te escucho. ¿Aló? Te escucho, Martín. Te escucho. Enviándolas para la opinión internacional, que lo que está haciendo la opinión internacional es echándole más leña al fuego al problema interno de Venezuela. Es por eso que yo te dije, creo que fue en la primera entrevista que hicimos la semana pasada, en qué se basan, en este caso el gobierno peruano, para romper relaciones diplomáticas con un país de un asunto interno electoral. O sea, ¿qué pruebas fehacientes tiene para yo romper unas relaciones Estado con Estado? A eso me refiero. No estamos hablando de un club, no estamos hablando de una asociación de vecinos, no estamos hablando de una ONG, estamos hablando de cómo se maneja la diplomacia de un gobierno hacia otro gobierno. A eso me refiero, porque al final el daño de bloquear a Venezuela no está bloqueando a Maduro, no está bloqueando a Dedo Cabello, no está bloqueando al presidente del CNE, Amoroso, está bloqueando al pueblo venezolano. Fíjate la cantidad de venezolanos que acudieron, me imagino, a la embajada y al consulado allá en Lima, Perú, en la cuadra 3 de la avenida Arequipa con República de Chile, con Arenales, perdón, a hacer sus trámites. Fíjate, ahora inclusive hasta yo me veo obligado ahora a irme a Perú a solucionar un problema de trámite legal que yo introduje aquí en el consulado de Perú para dar una carta poder a mi hermano para que pueda hacer los trámites por mí, pero nunca me llegó la respuesta y ahora, como el trámite ya está, la documentación está en trámite, tengo que ir a firmar. Entonces ahora yo tengo obligado que viajar a hacer trámite porque está en otra relación y no está trabajando el consulado, no trabaja la embajada. Imagínate cuántos casos no habrán simplemente por una situación de injerencia, porque eso se llama injerencia política, por intereses que están por debajo de la soberanía de los pueblos. Es por eso que yo digo, hay que respetar la soberanía de los pueblos, así como Perú exige que le respeten soberanía, Chile respeta que le respete soberanía, Argentina también exige que le respete soberanía. ¿Por qué no respetar las decisiones y que lo sean los propios venezolanos los que resuelvan el problema de los venezolanos? Ahora, Martín, tú mencionabas algo que es una tradición o ha sido una tradición del Consejo Nacional Electoral de mostrar las actas. Entonces, la pregunta es ¿por qué, siendo una tradición, siendo una costumbre, el Consejo Nacional Electoral no muestra las actas? Bien, buena pregunta la tuya. Yo quiero caer en el término de la buena fe, ¿no? Porque si voy a la mala fe, voy de repente a contaminarme, de alguna u otra manera, a infectarme de lo que sale en las redes sociales y en algunos medios de comunicación nacional e internacional. Pero vamos a creer en la buena fe institucional, pues independientemente si creemos o no, o independientemente si la mayoría son oficialistas y la minoría son opositores, aunque estas instituciones del Consejo Nacional Electoral no deben ser representantes de ningún partido político, tiene que ser de gente connotable, la sociedad civil, que esté al frente de este tipo, porque tiene que ser un árbitro imparcial. Pero no puede ser, por ejemplo, que existan público y notorio tres militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que incluso ocuparon cargos políticos, y también que sean 2 dirigentes políticos conocidos que pertenezcan a los partidos de oposición. ¿Me entiendes? Desde ahí ya la situación de la génesis, yo te hablé la otra vez de la génesis, yo pregunto, ¿y cómo así llegó esa mesa de la unidad democrática a llegar de acuerdo con el gobierno para tener al menos 2 representantes en el Consejo Nacional Electoral? Por cargos burocráticos. Pregunto yo, o sea que los cargos burocráticos, los intereses personales, los intereses partidistas están por encima de los intereses del país. ¿Ah? Yo, oposición, exigiría al gobierno tratar de buscar que los rectores no tengan ninguna vinculación con los partidos políticos. Ese debe ser. Ahora, con respecto a las actas, bueno, el CNE, cuando dio su primer boletín a las 12:15 de la madrugada del día lunes, después de las elecciones, salió comentando que se demoraron en dar el primer boletín, casualmente la primera información con respecto a los resultados, porque habían hackeado el sistema del CNE y que se hacía imposible publicar y tener a la mano lo que significan las actas. Y entonces, bajo esa excusa, todavía la mantienen de que sigue hackeado el sistema para poder publicar el número de actas en la página oficial del Consejo Nacional Electoral. Por eso te digo, vamos a creer en la buena fe. Entonces, pero para eso también está la instancia del TSJ,
que está exigiendo a todos los candidatos que participaron, a los 10 candidatos, no a 2, a los 10, a presentar las actas para que sea el Tribunal Supremo de Justicia la que dirima y determine quién fue el ganador y si hubo fraude o no fraude. Yo pregunto, ¿y si no hubo fraude, cómo queda esa diplomacia de los partidos que se distanciaron de Venezuela? ¿Cómo queda esa oposición que evitó fraude si se determina? ¿Van a desconocer ahora el Tribunal Supremo de Justicia? ¿O es por eso que el Mundo Ayala no acudió a la citación? Porque fue una citación, una comparecencia, no fue una invitación. Es el tribunal que te está citando a ti como parte involucrada del problema, más aún cuando tú eres el que estás gritando fraude, a presentar tus pruebas. Presenta tus pruebas. ¿Para qué? Porque las actas son casualmente las que van a devolver la paz, la tranquilidad, la armonía, Martín, al pueblo venezolano. Martín, uno de los argumentos que esgrimían incluso los propios sectores muy cercanos al gobierno, incluso sectores de la izquierda en diversas partes en América Latina, es que eran elecciones que se estaban convocando por un acuerdo, por un consenso. Incluso se estaba permitiendo la llegada del Centro Carter. El Centro Carter ha llegado a Venezuela. Ellos han participado como observadores. Y el informe del Centro Carter es bastante contundente. Dice que sí hay indicios de fraude en Venezuela. ¿Cómo ha tomado esto el gobierno de Maduro? Mira, claro, la respuesta del gobierno nacional frente al comentario que hizo el Centro Carter, indudablemente salieron a rechazar, sobre todo en este caso el presidente candidato, ¿no? A decir que no es el mismo Centro Carter de hace muchos años que vino como observador a aquel país. Ya ese centro lleva el nombre de Jimmy Carter, pero no está en estos momentos presidido, ni mucho menos representando a Jimmy Carter, creador, por cierto, de esta organización de observadores internacionales. Eso fue lo que dijo un poco el presidente de la República para más o menos sintetizarte el comentario. Pero yo te pregunto, ¿y por qué no le piden las pruebas al Centro Carter, pues? Porque el Centro Carter debe tener las pruebas, ¿no? Mira, ¿cuáles son las pruebas, pues? ¿Tú crees que hubo fraude? Bueno, ¿cuáles son las pruebas que hubo fraude? Eso es lo que te dice el pueblo sensato, pues, ¿no? El sensato venezolano dice, ¿dónde están las pruebas? Queremos pruebas. Queremos pruebas, ¿dónde está el fraude? Porque si tú, pues, José, tú vas a una elección de una junta directiva, digamos, pues el Círculo de Periodistas Deportivos del Perú, por decirte, y tú te sientes vulnerado en tus derechos, tú lo primero que haces, antes de gritar fraude, tú impugnas, ¿no? Impugnas el proceso electoral y presentas tus pruebas. ¿Es así o no? Para demostrar que hubo fraude. Pero si, yo digo, ¿en qué instancia han presentado documentos, pues, que te certifiquen? Porque el gobierno está descalificando ya a través de su vocero, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, quien fue anteriormente presidente del Consejo Nacional Electoral a inicio de los años 2000, de la década del 2000, del siglo XXI, perdón. Él mostró vía conferencia de prensa muchas actas que las consideró chimbas. Acá, no sé si tú me entiendes qué es chimbo, que son falsas, que no son normales, pues, que son falsas. Entonces, por eso te digo, estamos frente a una guerra de micrófonos que no le hace un bien al país. O sea, al país ya no, pues, al pueblo de 15 Julio, al pueblo trabajador, al pueblo estudiante. Aquí lo que la gente quiere de una vez por todas, resultados claros, y está en manos del Tribunal Supremo de Justicia darle celeridad en su pronunciamiento, en sus investigaciones que va a hacer, para conocer cuál fue la verdad de lo que viene ocurriendo en Venezuela. Ahora, Martín, tú eres un periodista que sigue muy de cerca todo el desarrollo político, social, económico en Venezuela. Trasciende con información hacia el exterior que se habla de una negociación que estaría en curso antes que asuma nuevamente por un periodo más Nicolás Maduro, tratando de buscarle una salida negociada a esta crisis. ¿Es posible esta salida? Mira, una de las propuestas incluso que yo he estado escuchando, he estado observando, no solo de voceros de la oposición de la Plataforma Unitaria, en la cual está representado el Mundo González, algunos voceros inclusive están haciendo la propuesta de repetir las elecciones. Hay algunas propuestas de algunos países
que también van hacia esa dirección de repetir, pero yo pregunto, si tú dices que hubo fraude y ganaste, ¿por qué pides repetición de elecciones? Ahora, como dicen en el dominó, juego seguro no se tranca. Si tienes juego seguro, ¿por qué vas a trancar el juego? ¿Me entiendes? O sea, hay muchas dudas. Es por eso que te digo, es una guerra de micrófonos, tanto a nivel nacional, o sea, en lo interno de Venezuela, como también en lo externo. Pareciera, por ejemplo, que hay intereses fuera del país, ¿no? Intereses extraños de generar casualmente esta situación. Yo insisto, José, por la paz, por la convivencia, por la gobernabilidad, porque al final esta situación se va a convertir de repente en algo insostenible. Gracias a Dios, al menos en este fin de semana no se ha presentado ningún conato de violencia en el país. El día de hoy amaneció normal Venezuela, no hay hasta ahora ningún tipo de incidencia. No es como dicen los titulares fuera del país que dice baño de sangre en Venezuela, muerto y tanto. ¿Por qué? Porque imagino que hay algunos medios interesados en crear esta situación de zozobra, esta situación de temor, esta situación de preocupación, para ir alimentando casualmente y desinformando, tanto afuera como adentro. Por eso yo invito a la gente a informarse. No todo lo que sale publicado en las redes sociales es verdad. Hay que informarse y leer. Dígame. Martín, y finalmente, entonces esta información que está circulando del Foro Penal, de que existen 988 detenidos, incluso algunos no se conoce su paradero, y alrededor supuestamente de 20 personas fallecidas, ¿no se ajusta a la realidad? Bueno, te digo, hay dos versiones en cuanto primero a los fallecidos, ¿no? Hay un sector que dice que los fallecidos son más oficialistas que opositores, ¿no? Hay otra versión que dice que son opositores. Pero al fin y al cabo, bueno, son ciudadanos venezolanos que tienen dolientes, pues tienen familias, de las cuales mi más sentido pesa, mi soledad con esta familia venezolana que perdieron a sus seres queridos. Pero aquí no se trata de que si es blanco o de negro, o de rojo o de azul. Al final son ciudadanos venezolanos, son jóvenes, mayores de edad, bueno, los muertos. Sí, aquí se habla alrededor de una 15, un poco más de personas, que podrían llegar a 20 personas. Esa es la información que se maneja. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son responsables de esos muertos? O sea, ¿cómo hacemos nosotros, cómo llegamos a responsabilizar la sangre de esos 20 ciudadanos venezolanos, la vida de esos? Bueno, cuando se conozca el resultado, porque si verdaderamente ganó el mundo y hubo fraude, el responsable es Maduro. Pero si verdaderamente ganó Maduro, el responsable tiene que ser María Corina y el mundo. ¿Me entiendes? Aquí hay que hacer un precedente político, un precedente social, un precedente jurídico. Esto no puede seguir existiendo, ni aquí en ninguna parte del mundo. ¿Me entiendes? Ahora, de los 900 y tantos, sí, yo te comenté hace unos momentos que te dije que el mismo gobierno había dicho que habían más de 1.000 detenidos. Inclusive lo dijo el fiscal Tarek William Saab, el fiscal general de la República, que habían más de 1.000 detenidos por los hechos vandálicos y las protestas que se habían realizado tanto en la ciudad de Caracas como en el interior del país. E incluso se había comentado que se había dado una orden de captura contra María Corina Machado y contra el mundo. Casualmente, este fin de semana salió el fiscal general de la República a desmentir esa versión. En ningún momento se ha dictado o se ha ordenado la detención de estos dirigentes políticos. Entonces se suma una vez más a la desinformación, a la mala intención, a lo que corre en las redes sociales, y hay mucha gente de verdad que se encuentra infectada. Para mí son infectados o hacen un papel de zombies sociales que creen que todo lo que sale en las redes sociales, tanto de uno como del otro, es verdad. Simplemente es una guerra de micrófono, una guerra de quién malinforma más para poder lanzar un anzuelo y a ver qué es lo que pesca. Muy bien, mi estimado Martín Lobotón, como siempre muy reconocido por esta comunicación directamente desde Caracas, Venezuela. Tú eres director del noticiero Despelote Noticias de Radio 101.1 la FM en Caracas, Venezuela. Saludos Martín, abrazos, muy amable. Igual, José, un abrazo para todo el Perú